Bueno, vamos a corregir un ejercicio de derivación de funciones, de composición de funciones en varias variables, como ejemplo de la utilización de la regla de la cadena. Nos dan dos funciones, una primera función que va de R3 en R2, es decir, me coge un R3, el dominio está en R3 y me devuelve un vector de R2, ¿vale? Y G, la segunda función, es una función que va de R2 en R2 porque me coge un vector de R2 y me devuelve otro vector de R2. Me preguntan por la función compuesta G0F, es decir, F compuesta de G, sabéis que se lee diferente a cómo se escribe, y me preguntan por la diferencial de H, ¿vale? Y me piden por la diferencial de H en principio en el 0, 0, 0, ¿vale? Nosotros vamos a hacerlo de forma genérica en principio, ¿vale? Bueno, primero, ¿qué tiene que ocurrir para que la composición de funciones exista o para que exista la función compuesta? Bueno, pues lo que tiene que ocurrir es que lo que devuelve la primera función sea parte del dominio de la segunda función. Os pongo el ejemplo. Nosotros queremos hacer G0F, ¿vale? G0F, evidentemente, sería G de F de X y Z. Es decir, lo primero que tengo que coger un X y Z al que le aplico F para que me devuelva, evidentemente, e elevado a X menos Y, X cuadrado más 2Y más Z, y a esto le aplico G, ¿vale? Para que me devuelva, pues, G de esto que tenemos aquí. Esta va a ser la idea, ¿vale? Claro, ¿cuándo es posible esto? Bueno, F evidentemente va de R3 en R2. Como F es la primera que se aplica, me tiene que devolver un vector que forme parte del dominio de G. Y como veis, G va de R2 en R2. Así que esta es posible calcular. ¿Qué ocurriría con F0G? Hay veces que una sí se puede calcular y la otra no. Bueno, F0G sería F de G de UV. Es decir, cogería un UV en R2 y por G me devolvería U seno de V, U cuadrado más V cuadrado, que es también de R2. Ahora vendría yo y aplicaría F, ¿vale? F sobre G de V. Pero vemos que F va de R3 en R2. Por lo tanto, esto es imposible, porque lo que me devuelve G es un vector de R2. No sería posible. La función F0G no sería posible. Entonces, tenemos que tener claro primero qué función, por qué función me están preguntando y luego ver si realmente eso no es posible. Lógicamente, lo normal es que sea posible, pero aún así hay que comprobar. Claro, vamos a intentar entonces hacer la diferencial de G0F. Yo esto lo entiendo como derivadas. Vamos a hacer la diferencial de G de F de X y Z. Y para ello vamos a utilizar la regla de la cadena. Fijaros que sería la diferencial de G evaluada en F de X y Z por la diferencial de lo de dentro, diferencial de F de X y Z. Esta va a ser la idea, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer lo primero es calcular las diferenciales y luego las vamos a evaluar donde a nosotros nos está pidiendo el ejercicio. Bueno, ¿cómo calculo las diferenciales? Vamos a calcular, si os parece, aquí a la izquierda la diferencial de F. La diferencial de F de X y Z, acordaros que la diferencial es la matriz jacobiana. La matriz jacobiana yo la llamo la matriz de las primeras derivadas. La matriz de las primeras derivadas, pues hay que ver de cuántas variables depende, ¿vale? Y calcular, pues aquí evidentemente solo tengo una función, es una función escalar que depende de X, de Y y de Z. Es este vector, que si os acordáis, no es más que el vector gradiente de F. Es el vector gradiente porque estamos en una función escalar, ¿vale? Que me devuelve un número, ¿vale? Si fuera una función vectorial ya no hablaríamos de gradiente. Entonces la diferencial de una función de varias variables, de una función escalar de varias variables, es la función gradiente. De esta manera haría la parcial de f con respecto de x, parcial de f con respecto de y, ¿no? Repetimos, no he dicho nada. No es una función escalar, ¿vale? Esto es una función vectorial. Por lo tanto, tengo que hacer. A esto lo llamamos F1, a esto lo llamamos F2. Perdonad, pero pensé que no es escalar, es una función vectorial porque me devuelve R2. Lo que voy a hacer es la parcial de F1 con respecto de X, parcial de F1 con respecto de Y, parcial de F1 con respecto de Z. Y aquí abajo, en la fila segunda, la función 2, parcial de F2 con respecto de X, parcial de F2 con respecto de Y, parcial de F2 con respecto de Z. Es decir, voy a montar una matriz
con una fila de gradientes. ¿De gradientes de quién? De las funciones que forman la función vectorial. En este caso tendré, venga, parcial de F1 es esta, con respecto de X sería elevado a X, parcial de F1 con respecto de Y sería menos 1 y parcial de F1 con respecto de Z sería 0. Parcial de F1 con respecto de X, parcial de F2, perdón, con respecto de Y, parcial de F2 con respecto de Z, que sería 1. Aquí tenéis la diferencial de F de X y Z. Evidentemente ahí me piden que la hagan el 0, 0, 0, pero de momento no lo voy a hacer, lo voy a dejar como está. Bien. Ahora, vamos a calcular la diferencial de G. La diferencial de G, de UV, G vuelve a ser una función vectorial. Ahora sí lo digo bien, ¿vale? A esta la vamos a llamar G1 y a esta la vamos a llamar G2. Pero es una función vectorial que depende solo de dos variables, de U y de V. Así que lo que voy a hacer es la parcial de G1 con respecto de U, la parcial de G1 con respecto de V. La primera fila pongo el gradiente de G1. Parcial de G2 con respecto de U, parcial de G2 con respecto de V. En la segunda fila pongo el gradiente de G2. Así me va a quedar, bueno, pues seno de V, U coseno de V, ¿vale? Haciendo la derivada con respecto de U y con respecto de V, 2U y 2V. Y aquí tenéis la diferencial de G. ¿Qué es lo que me queda? Bueno, lo que me queda ahora mismo es, lo que tendría que hacer sería el producto de las dos diferenciales, ¿vale? Es el producto de las dos diferenciales. Claro, ¿cómo hago el producto de las dos diferenciales? Bueno, mirad, la idea es hacer la diferencial de f en x y z. La diferencial de f en x y z es esta. Como me piden que la haga en el 0, 0, 0, lo que voy a hacer es evaluar esto en el 0, 0, 0, que sería algo así, ¿verdad? Ahí lo tenéis, en el 0, 0, 0. Por lo tanto, esta matriz ya sabéis que es la 1 menos 1, 0, 0, 2, 1. Y ahora voy a hacer la diferencial de G en f de x y z. La diferencial de G la tengo aquí. Y ahora tendría que evaluarla en f de x y z, es decir, en f del 0, 0, 0. Pero ¿cuánto vale f del 0, 0, 0? Me vengo aquí. ¿Y qué tengo? 1, 0. Aquí es donde tengo que evaluar la diferencial de G. Tengo que hacer la diferencial de G en el 1, 0, donde U es 1 y V es 0. Pues seno de 0, 1 por coseno de 0, 2 por 1, 2 por 0. Resultado, 0, 1, 2, 0. Bien, 0, 1, 2, 0. Como tengo el producto de esta matriz por esta matriz, lo que me queda es la diferencial de G en f de 0, 0, 0. Y haciendo el producto de la matriz, me va a quedar algo así. Matriz 2 por 2 por matriz 2 por 3, sabéis que como esto coincide con esto se pueden multiplicar y el resultado es una matriz 2 por 3. Hacemos esta por esta, que me quedaría 0, 2 filas, 3 columnas. Esta por esta, que me quedaría 2, esta por esta, que me quedaría 1, esta por esta, que me queda 2, esta por esta, que me queda menos 2 y esta por esta, que me queda 0. Y acabáis de calcular la diferencial de G de f en 0, 0. 0. Recordar que siempre podéis intentar calcular explícitamente la función compuesta. Lo que pasa es que hay muchas veces que es muy complicado. ¿Y cómo se calcula explícitamente la función g de f de x y z? Realmente lo que tú tendrías que hacer es hacer g de f de x y z. Fijaros lo que es g. G de v es u seno de v, u cuadrado seno de v. Fijaros que u es el primer elemento que tomáis. Vosotros lo que tendríais que hacer es algo así. X cuadrado más 2y más z. Pero ¿cómo funciona g? G te dice, g de v es u seno de v. Primera componente por el seno de la segunda componente. Es decir, primera componente por seno de la segunda componente. Esta sería la primera de las componentes de la función compuesta explícita, ¿vale? Y la segunda, pues la segunda sería primera componente al cuadrado elevado a x menos y al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, x al cuadrado más 2y más z al cuadrado. Y esto es h de x y z.
Si tú hicieras ahora directamente la diferencial de h en x y z, haciendo el gradiente de h1 y el gradiente de h2, ponerlo como os he dicho hace un momento, ¿vale? Gradiente de h2, y la evalúas en el 0, 0, 0, tendrías que obtener el mismo resultado. ¿Qué es lo que ocurre? Que la regla de la cadena te permite muchas veces ahorrar camino, ¿vale? Ahorrar tiempo. Es por eso que se utiliza para evitar tener que calcular de forma explícita la función compuesta.